Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos, saludos. Bueno, esta semana en el plano local yo vi un tema que planteó el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es realmente importante, que se condice con cosas que hemos estado diciendo aquí durante los últimos 2 años, 3 años, que es tomar control los partidos políticos de lo que postulan a nivel congresional, a nivel municipal, a cualquier nivel, controlar eso. El PRM, que se le ha complicado explicar cómo tantos legisladores y regidores han resultado complicados con el tema del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen organizado. Y entonces en ese escenario parece que en el PRM han pensado, y el presidente de ese partido acaba de proponer esta semana a su grupo parlamentario una propuesta de ley para modificar la ley de partidos, la 3318, que aunque no dio muchos detalles, pero lo que se pudo saber, habla de poder controlar la calidad moral de la gente que se van a postular. Recuerde que aquí hemos hablado de que los partidos necesitan, igual que el gobierno, cuando va a nombrar un ministro, cruzar información y profundizar en la información, hacer lo que el propio señor Paliza le llamó las diligencias necesarias, o como a usted le gustaría decir, un due diligence de cada postulante, de manera que se pueda saber quién es, no lo que dice ser, sino lo que es, porque hay manera de hacerlo. Yo creo que esa es una propuesta que debería tener el consenso de todo el mundo, quizás ampliarla. Me imagino que los partidos de oposición tendrán algo que decir al respecto, pero el PRM tenía que quitarse ese mono de encima, porque no puede ser coincidencia que casi todos los casos que se han detectado alrededor de funcionarios electos se refieran a gente del partido de gobierno. Entonces, enhorabuena a la propuesta que ha presentado el señor Paliza en su condición de presidente de ese partido, para que el Congreso se encargue de modificar la ley 3318 que se refiere a las organizaciones políticas, y que lo hagan en un marco de corrección para que el Tribunal Constitucional no le siga dando corte como ha tenido que hacerle a esa ley y a la otra, la ley de régimen electoral, que también ha sufrido sus mutilaciones a cargo del Tribunal Constitucional. Lo ideal sería que el partido de gobierno trate de consensuar esa medida para que sea una política de Estado, una política de Estado. Recuerdo que aquí hemos hablado de eso, y hemos hablado incluso que en el tema municipal, los postulantes a cargos municipales, regidores, alcaldes y demás, deberían estar certificados también en su condición, en sus cualidades para gestionar un municipio, y eso también se puede extender a los que postulan para el Congreso y para los demás cargos del Estado, porque tampoco tiene sentido que estemos postulando gente que no solamente resulten después enredados en el crimen organizado, sino que como nosotros fuimos testigos fuimos legisladores municipales, hay gente ahí que lo eligen y son mudos los 4 años, porque no tienen ninguna calificación para ostentar un cargo de esa naturaleza. Y ya cuando se trata aquí de un senador de la República, por ejemplo, deben ser gente con una calificación no solamente moral, sino también académica. Tienen que tener condiciones para representar a la República. Los que representan a otros no pueden ser ni siquiera igual a lo que representan, deberían estar por encima en muchas cosas, básicamente en el aspecto moral, doctor. Mire, la propuesta del Partido Revolucionario Moderno que hizo su presidente, José Ignacio Paliza, es muy buena. Ahora le falta un elemento clave. Para todo este barullo que se ha armado con las candidaturas de gente que no califican moralmente y que están ligados a diferentes actividades, porque no solo narcotráfico, sino también hay lavado, rifero, que sé yo, cuántas cosas de la derivación del narcotráfico. Bueno, ¿qué pasa? Señores,
la propuesta necesita un puntico que es el básico, volver a la lista. Tienen que volver a las candidaturas por lista cerrada, porque ahí el partido, los partidos, ¿verdad? No el partido, sino los partidos, van depurando, pon este, no pon aquel. Ahora, si se han llevado de esto del voto preferencial, que ha sido una desgracia. El voto preferencial es que ha motivado todo eso que usted ve, todo eso que se está viendo. Pero la propuesta de Paliza no toca eso, por ejemplo. Pero ahí es que vamos, eso hay que agregárselo. Porque ese es el tema, ahí es que está el problema. Ese es el origen. Ahí es que está el problema, en el voto preferencial. Que oiga bien, ¿a quién postularían los partidos ahí? A sus principales dirigentes. No solamente el del gobierno, sino los partidos de oposición. Por ejemplo, los secretarios generales, los directores de organización, la gente que tiene capacidad de diferentes áreas. Lo que ejercen como políticos. Lo que ejercen de políticos, pero si usted me pone, por ejemplo, en una circunscripción, a tres, bueno, vámonos con el voto preferencial. ¿Quién es el que va a ganar? El que tenga más cuarto. Porque a veces en eso del dinero hay un problema. A veces el que tiene el dinero de manera ilícita no se presenta a él, pero lleva un representante. Y el que tiene... Pone un hijo. Doctor, el que tiene dinero de manera ilícita no se mete en eso. No, no es lícito, ilícito. No, pero yo dije, el que tiene ilícito no se mete. Entonces, el que se mete por cuarto a una candidatura es de dinero de mal origen. Sí, para limpiarse él. Para un lavado de, como he dicho yo, hay lavado de activos y lavado de personas. Un baño. Un baño. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces veríamos, si esa propuesta se queda así, que entonces ponen la esposa, ponen un hijo, ponen un sobrino o ponen un allegado, pero lo está representando a él. Entonces hay que volver a la lista. Ahora, si quieren, se puede hacer una combinación entre la lista y el preferencial. Pero en la lista los partidos van a asegurar que sus principales dirigentes van adelante. Y después preferencial, bueno, que salgan los... Bueno, pero que el preferencial no tiene sentido de ser. Porque, no tiene sentido. Porque si el partido dice, vamos a postular, pues ya el PRD lo ensayó en los años 90. Claro. Era lista combinada con convenciones populares. Exacto. Sí. Convenciones en los barrios, sí, para elegir a los candidatos a regidores, por ejemplo, sí. Ahí la C3, me acuerdo de esos eventos. Pero usted tenía, por ejemplo, diputados que llevaron... gente como Alpey de Can, Leonardo Sánchez Varey, eso, pero iba Jacinto Los Santos, sí, que era sindicalista. Iban gente de la base como Dolores González, que fue, sí. y varios y en más. El Partido Reformista lo y mismo. En el Partido Reformista también, porque usted como partido lo que hace es una liga. Sí. Usted pone gente de la cúpula con capacidad, profesionales experimentados en diferentes áreas, y usted lo liga con gente de la base. Pero gente de la base escogida en una convención. Ahora, cuando es el voto preferencial, gana el que tiene cuarto. Sí. El que tiene más recursos es el que gana. Entonces, ese es un método que a los diputados que están no les gusta, pues dicen, porque las cúpulas se lo van a coger, pero que son también hasta flojos de mente. Porque un diputado actual, por ejemplo... ¿Y de quién es el partido? Espérese, pero un diputado actual, ¿qué usted cree que es en una provincia? El jefe. No es la cúpula, no es el jefe. Sí. Eso va de línea. Sí. Es que son unos gallos locos también. Entonces, para terminar con ese tema, ahí hay que volver a la lista. Y el PRM tiene la mayoría para imponerlo. Y la lista, yo quiero que usted sepa que los partidos de oposición, la mayoría están de acuerdo con la lista. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos se han dado cuenta que, por ejemplo, los principales dirigentes están fuera. Por ejemplo, yo le digo, voy a poner un ejemplo, el PLD, que perdió las elecciones con un 37%. Usted y tiene 12 diputados. ¿Usted se imagina por la lista quiénes estarían ahí, por ejemplo, en el Distrito Nacional? Los jefes. Estarían los jefes del partido, del comité político.
del distrito. Sí. Igual que en San Cristóbal estarían los Montal y esa gente que son de allá o otros más. Porque usted lo combina uno y uno de la base, uno de la cúpula. Y así en Santiago, en las diferentes provincias. Y hasta cogerían más votos, porque votan por el partido. Entonces, hasta que no tenga ese elemento, ese proyecto, estamos en lo mismo. Porque, que los partidos van a hacer un due diligence, ¿qué es eso? Sí, lo hacen y que después pues, viene ese mismo y tiene 2 o 3 ahí que lo amarra con cuarto y pasa en la dirección política. Porque no se lo dejan a la Junta, sino a los partidos, y la Junta no tiene capacidad tampoco para saber de dónde vienen las cosas. Ahora, el que esté en el territorio, es decir, una provincia, una circunscripción, un municipio, se da cuenta y dice, ajá, y gastando cuarto, porque el que gasta el dinero alegremente y a lo loco, así tirado, se ve que no son cuartos trabajados, que de alguna fuente ilícita que viene. No, porque el que tiene, como usted dice, dinero lícito, no lo gasta. No lo gasta. Y, no, así no. Y el que hace eso, es una demarcación política cualquiera, no es el que encabeza el partido. Nunca. El que encabeza el partido, el que encabeza el partido en un escenario así es el que pierde en una elección por voto preferencial. Es decir, el político de profesión, de carrera, no tiene dinero. Es el que pierde. Porque el político de profesión y de carrera, eso es una vocación. Ser político de servicio a la sociedad, eso es vocacional. El otro que va a cazar un cargo para darse un baño de cuerpo, como dice usted, un baño moral, va en esa tesitura y de buscar influencia también, porque no solamente es para buscar, digamos, prestancia, van a buscar influencia para profundizar en sus actividades. A eso que van. Quieren un padrinazgo para que no les registren la zona franca, o no les registren tal cosa, o no les registren lo otro, o no se metan con sus rifas de aguante. Ese es el tema. Entonces es una cadena que el Partido Revolucionario Moderno, con esta iniciativa, debería darle apertura para que esa propuesta sea enriquecida y toque el origen del problema, que tal como usted dice, ha devenido en ser en la última década básicamente el voto preferencial mal llevado. Mire, para las elecciones del 2000, para las que se iban a hacer en el 10, la Junta Central Electoral mandó al Congreso una propuesta que eliminaba el voto preferencial por la dificultad de conteo y por todas las cosas que se dijeron. Lo mandó, era el presidente Roberto Rosario. Ah, no, eso lo tumbaron. ¿Quién lo tumbó? Danilo. Porque él vio que con los cuartos del Estado ellos iban a ganar así. Porque vamos a hablar las cosas como se han dado. Mientras Danilo estuvo y el PLD, ellos con cuartos avasallaron a todo el mundo. Por eso surge la frase, mi Congreso. Es de ahí que sale. Entonces, ahora lo que hay que hacer es corregir eso. No solamente en la parte congresional, sino municipal. A todos los niveles. En el municipio ahora mismo la calidad del legislador municipal está en el suelo. Y la calidad del legislador nacional también, cuando usted coge los porcentajes, hay muy buenos, pero la gran mayoría no califica. Entonces, ¿qué tienen que preocuparse los partidos? En llevar lo mejor de su militancia y de su dirigencia. ¿Qué tienen que preocupar? Porque esto no debe quedarse nada más a nivel de la cúpula de los partidos, de las comisiones ejecutivas, de los comités políticos. No. Los que deben estar más con una presión, si se quiere, al Congreso y a los mismos legisladores, son la gente que están en la base, que son los municipios. ¿Usted entiende? Los de los municipios y de las provincias, los jefes de provincias, son los que tienen que pelear eso, porque ellos son víctimas de esa gente que llegan con cuarto y les llevan los puestos a ellos, que lo han vivido y lo han sufrido. Entonces, ellos tienen que coger ese tema también, impresionar a la dirección
para que incluyan, que sea por lista. Porque, por ejemplo, usted tiene un municipio o una provincia. Está un presidente, un vicepresidente, o qué sé yo. Bueno, de eso es que van a salir los legisladores, de los que dirigen. Pero entonces, usted tiene la estructura, echa un presidente, un vicepresidente, los secretarios generales y los miembros del comité municipal o comité provincial, lo que sea. ¿Y quién es que llega don fulano? Con dinero. El dueño, el dueño de la planta de gas. O el hijo de ellos, o la esposa, o un allegado, ¿verdad? Que ellos controlen. Coge y con el dinero lo avasalla todo y le gana. Entonces también la dirección media, la dirección provincial tiene que hacer conciencia que no le conviene eso. Porque en una provincia, ¿quién es que va a elegir? Son ellos. Claro, y presionan al partido. No, aquí es que va el fulano. Si el partido pone uno, no aceptamos eso. Vamos a ver, y ahí se da la discusión. La propia Dirección Política Nacional debería agarrarse ahora de esta propuesta que ha hecho el PRM, me refiero a la Dirección Política Nacional de cualquier partido. De todos los partidos. Agarrarse de eso y hacer una profunda modificación de la ley de partidos. Porque al final los políticos que dirigen un partido, que insisto, eso es una vocación, tienen que pasarse todo el periodo de elecciones y de gestión dando explicaciones por aquellos que meten la pata y la mano y todo lo otro en el erario, que generalmente no son de la estructura partidaria, son los outsiders. Fíjense bien que aquí lo hemos reiterado muchas veces, el PLD que ha tenido que hacer muchísimos malabares para explicar qué fue lo que pasó en sus gestiones, y tiene 5 años dando brincos y haciendo acuerdos de aposento para que alguna gente no vayan a cárceles nacionales o extranjeras, no ha tenido que defender a ninguno de sus dirigentes más destacados, más históricos. ¿Por qué? Porque los dirigentes históricos de los partidos políticos se comportan con la debida mesura, porque tienen que dar explicaciones. Además son gente generalmente bien formados moralmente. Eso también tiene que ver. Y aquí están los 3 ejemplos nacionales que perduran en la conciencia de todos. Los 3 grandes que dirigieron, que controlaron este país durante más de 50 años de manera común. El profesor Bosch, el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez. Los 3. Pásele el control moral a esos 3 para que usted vea lo que da. No, claro. Impoluto. Gente sin... Y era política, ¿sabes? Porque era política. Y ellos ponían sus principales cuadros ligados con representantes populares de del partido. Y de abajo. Sí. Y a veces llevaban gente independiente que no eran del partido, pero eran una figura, por ejemplo, un sindicalista, identificada, un de opinión social, lo ponían ahí. Sí. Bueno, está bien, pero ese es uno y que se lleva, y son gente de bien, que no son gente con dinero venido. Pero después que vino esta cuestión del voto preferencial, en la primera etapa, la primera elección del voto preferencial, eso no se vio, pero la segunda, ahí se le fueron abriendo los ojos, y mire ya que vamos como con 4 elecciones, o 5, ahora fue una avalancha. Yo recuerdo cuando... Una avalancha de gente aspirando. Sí, usted dice, ¿de dónde salió? Una locura. Yo recuerdo cuando estaban los 3 líderes, que coincidieron en el momento histórico, los 3, y se despidieron. Para desgracia del país. Sí, no quedó uno. Todos juntos en la misma época, y así se fueron, así partieron. Pero con el que nos tocó a nosotros interactuar, que era el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez, cuando recibía cualquier versión de que uno de los dirigentes... Un rumor. Cualquier versión, interesada, lo que fuera, que cualquier dirigente que estuviera en un ayuntamiento, en el Congreso, donde fuera, le llegaba un rumor de mal comportamiento, era su presencia que había que dar explicaciones. Y a demostrarle a él, que era el más recto de todos, que usted estaba bien alineado. Porque si no, él mismo se encargaba de, como la frase que él usaba,
lo aplasto como a una cucaracha. No, y si había un rumor de que estaban ligados a cosas raras, no, eso no va a sacarlo de la lista. No podían ir en la lista. No va en la lista. No, Pero así era el doctor Balaguer sí, también. y el profesor Bombón. Eran igual. Lo mismo. Por eso le digo. Entonces, ese es el método que tenemos que ubicar para que esa actividad política se enrumbe por los senderos que tienen que enrumbarse, de la honestidad y de la buena hoja de vida, porque eso es hoja de vida. La buena Entonces, costumbre. usted no puede, porque como le digo, en un municipio, una provincia, cuando vienen y se dan cuenta, ¿y este de dónde salió? Y entonces alegremente tirando dinero a por botones. Y usted dice, No hay vergüenza. y usted dice, ¿qué es esto? ¿Y de dónde son? Avasallan a todo el mundo. Y todo el mundo se queda chiquito. Y entonces, pero recuérdese que tenemos un país también, que a la gente es amante al dinero y a que le den. Es decir, eso es lo que tipifica el pueblo como lambones. Sí, pero también se aprovechan lo que tienen esos recursos de una sociedad con carencias. Sí, claro, Porque, pero es lo mismo. Sí, entonces se aprovechan y los partidos le han abierto la puerta para eso. Ese ha sido el error. Y no se admite, porque ¿por qué no admitirlo y corregirlo? Ahora veo la propuesta de Paliza que estamos saludando, pero ¿por qué no aborda el tema? Que ponga ahí Vamos a abordar el tema porque el Congreso tiene un nombre ahora, que es el Congreso del PRM. No necesita ni siquiera el consenso. Lo correcto sería que las tres fuerzas principales que inciden aquí en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos aborden el tema moral de la representación. Porque si no, vamos a seguir teniendo, vamos a seguir teniendo los problemas. Ahora el presidente no se ha pasado 5 años diciendo que él tiene amigos y compañeros y que no tiene cómplices. Ajá. Pero ¿y qué ha pasado? Que aún no teniendo cómplices, él ha tenido que salir a apagar fuego de los escándalos que le han armado todos esos tipos que están ahí. Y siguen. Entonces, si el partido toma carta antes de elegir a esa gente y antes de nombrarlo con un decreto, no evitamos todos esos dolores de cabeza, señores. Sí, claro. Vamos a futuro. ¿Qué va a pasar mañana ahora con esta comunicación global que no se esconde nada? ¿Qué va a pasar si siguen así? Se va a dar lo que quiere la gente de la sociedad civil, mire, que los partidos se desmoronen. En la mayoría de las democracias que hay, europeas y de aquí de América, es por lista. Sí. Lo eligen algunos hacen una combinación, pero es por lista. ¿Por qué es por lista? Porque el partido porque no puede cederle el control de su marca y el prestigio de su organización a un outsider que venga con malas artes a ocupar los puestos que le tocan a los dirigentes. Eso es todo. Pongo siempre el ejemplo del partido del gobierno español, de España. Sí. En España los partidos políticos a todos los niveles postulan a sus dirigentes. Todos los secretarios generales están ahí. Todos los presidentes, los dirigentes son los que van al Congreso, son los que van a los ayuntamientos y son los que van a las comunidades inclusive autónomas. Los ministros son también legisladores. Son legisladores y el presidente de gobierno y el presidente, es un diputado. Bueno, eso es un sistema parlamentario, pero nosotros que no tenemos el parlamentario, vale aquí eliminar el preferencial y ponerlo por lista. Pero miren los ayuntamientos. Ahora mismo usted coge y hace una evaluación y hay un grupo de quejas que eso no tiene nombre. Muchas quejas. Entonces, hay tantas quejas, ahí, doctor. Mire, oiga bien. Ahora que usted habla de las quejas en los ayuntamientos, hay tantas quejas que los principales quejosos son los alcaldes. El alcalde. Porque no lo dejan gobernar. No lo dejan. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que aquí, hace años, el sistema... ya en la dictadura y después de la dictadura era por personas honorables los que componían las diferentes salas capitulares o consejos de regidores, ¿verdad? Por eso tenían el agregado de honorable síndico, honorable regidor. Entonces se cogían gente de la sociedad, los más representativos. Después vino la lista que hacía una liga entre los
profesionales, cuadros políticos de primera, con también personas de la base. Pero ahora, ¿qué tenemos? El voto preferencial. Bueno, en estas últimas elecciones, que metieron eso, del voto preferencial en los regidores, ¿qué se dio? Bueno, yo sé de casos de regidores que han gastado para llegar 2, 4 millones, 6, hasta 8 millones de pesos. ¿Y a qué usted cree que va una gente que meta 8 millones por una candidaturita a regidor de un municipio? ¿A qué que va? Pero eso es una cosa. Tiene dos objetivos. Primero, lavarse moralmente. Y segundo, el otro objetivo es buscar recuperar su inversión. Y ahí es que vienen las extorsiones. Eso se presta a chantajear a los alcaldes, a quererle frenar a los alcaldes su acción ejecutiva, porque hay hasta una confusión, porque como no saben nada, por ejemplo, un ayuntamiento está compuesto por un alcalde y el cuerpo de concejales o regidores. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el ejecutivo? El ejecutivo es el alcalde. Los regidores son normativos. ¿Para qué? Para establecer las normas, que son las resoluciones, las ordenanzas y esas cosas sobre el territorio, ¿verdad? Eso es todo. Eso. Ellos no manejan dinero. No pueden firmar nada. Pero ahora lo que se está dando es que algunos regidores lo que quieren es que las funciones ejecutivas, ellos se introducen y van y chantajean. Y que te vamos a tumbar esto en la sala, y que eso es una barbaridad. Entonces eso hay que ponerle freno también. A mí me contó un alcalde, amigo, que durante la última elección del bufete directivo de la sala capitular, que ahora se avecina de nuevo en el mes de abril, en ese municipio el partido eligió un candidato a presidente del ayuntamiento. Y esa era la línea del partido. Entonces, cuando se la plantearon a varios regidores de ese partido, varios dijeron: no, pues yo gasté mi cuarto por estar aquí. Sí, es verdad. La línea del partido, que se la coman ellos allá arriba, que aquí no hay línea, aquí nosotros vamos a hacer lo que nos convenga. Pero así es que hacen. Porque yo fui que gasté mi dinero en un ayuntamiento donde hay varios de ese modelo del preferencial, que salieron a billetazo limpio. Sí, y otro alcalde, no, sin dinero no sale nada. Y otro alcalde me decía que tiene apandillado a los regidores en su comunidad, que si no hay un compartimiento de los alcances de la administración, usted lo vaya interpretando bien. De sus funciones, sí, tiene que ceder. Ellos no le aprueban ni siquiera una modificación presupuestal para darle ingreso a donaciones que le hace el gobierno central. Usted sabe que la ley dice que cuando el gobierno central le da un subsidio extraordinario en un ayuntamiento, lo aprueba, tiene que aprobarlo la sala para darle ingreso en el presupuesto del año en el municipio. Es decir, eso le llaman una modificación presupuestal, una reestimación, le llaman ahora. Recordamos cuando estuvimos en la sala capitular nosotros que eso era lo normal. Eso, la Comisión de Finanzas hace un informe diciendo que el subsidio que dio el gobierno para tal tema, para tal obra, tal cosa, se integra al presupuesto corriente. No, ahora eso es materia de negociación en las salas capitulares. Y de negociación espinosa, complicada y marrullera. Es lo que le digo, el proyecto del PRM, el presidente Paliza, es muy bueno, pero le falta ese detalle. Están a tiempo de integrarlo. No, porque el proyecto se llevó ahora, entonces le falta ese detalle y bajarle línea directa a los legisladores que hay que aprobarlo. Porque, como le dije ahorita, el concepto de los legisladores es que la cúpula se lo va a coger, pero ellos son la cúpula en cada circunscripción, en cada municipio. Yo no entiendo. No, lo que pasa, doctor, que es tan alta la proporción de legisladores que llegó por el voto preferencial, que eso va a encontrar una oposición ahí real. Porque los que llegaron ahí a billetazo limpio no van a querer modificar la ley para que el partido sea el que tenga el poder de presentar una lista. Pero le voy a decir una cosa,
cuando se haga la propuesta clara de la lista y estén todos los partidos de la oposición y del gobierno de acuerdo, entonces el que se oponga ahí va a quedar en evidencia. Ajá. ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú no quieres que explícame ese chin? Nada para la CUP. No, esto no es de CUP. ¿Tú sabes por qué? Queda en evidencia. Hacen falta los líderes. Sí, hacen falta, históricos. Claro. Y que bajen en la línea directa, punto. Sí. Sí. Porque eso es así. En esa época los jefes de los partidos bajaban línea porque habían analizado qué era lo que convenía. No es porque fulano tenga un interés pequeño de él. No, aquí conviene tal cosa. Y se estructuraban las listas, por ejemplo, para los ayuntamientos, en función del interés del partido de estar representado al más alto nivel en diferentes disciplinas. Y eso incluía la representación popular de la Junta de Vecinos y de los clubes barriales. Pero mire, hay ayuntamientos grandes ahora que no tienen un ingeniero civil. O un arquitecto para hablar de planeamiento urbano. O un arquitecto. Y entonces ellos quieren participar en planeamiento, porque hay una cuestión, que hay legisladores municipales que ahora se han convertido en inspectores de construcción. Pero esto es lo que se llama un verdadero retroceso. Oiga, en materia municipal y congresional, aquí ha habido un retroceso. En vez de nosotros ir a una sociedad más adelantada, hemos retrocedido hacia atrás. Porque ¿cómo va a ser que un regidor sea de que inspector de construcción? Pero eso, es autodesignado él. Pero él, no es la ley, ni eso no está dentro de sus funciones. Sus funciones son normativas. Pero que es lo que le digo, que en la práctica se da eso. Y es como le dijo a ese alcalde, bueno, el regidor dice que él puso su cuarto. Y es verdad, ponen 8 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones, que usted vaya a sacar dinero. Y no concluir y si lo cogían prestado, tienen que pagar. Y no concluir la historia de que en ese municipio, finalmente, eligieron uno diferente al que cogió el partido, de presidente del ayuntamiento. Bueno, pero porque nadie coge línea ya. Que no hay línea. Y el señor Paliza debe de saber, porque tiene que saberlo mejor que yo eso, que a nivel nacional, cada vez que tienen ellos una necesidad de escogencia de algo, de un presidente de ayuntamiento, de un vocero, de lo que sea, ya no tienen control del partido de eso. Eso lo deciden al libre albedrío aquellos legisladores nacionales o municipales que llegaron ahí a billetazo limpio. Y déjeme decirle, no es lo del PRM nada más, no. No, es generalizado. Es de todos, porque es lo mismo en el PLD, o la Fuerza del Pueblo, o cualquiera, llegan igual, por la misma vía del dinero y de las cosas, y se juntan para hacer todo tipo de diabluras. ¿Te entiendes? Entonces, esto no es de que es un asunto que el PRM, que no, es el sistema completo. Ya en la postrimería de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, recuerde que tenemos muchísimos buenos amigos ahí, que en su momento eran jefes del gobierno y jefes de aquello y jefes de lo otro, que cuando le encomendaban una misión política, puramente política, se quejaban amargamente de que ya no se podía movilizar a nadie si no era billetazo. No, el propio presidente del PLD, Danilo Medina, dijo, bueno, pero este partido llegó al extremo que si no había cuarto no se movían, ni querían hacer nada, que cojan ahora. Bueno, pero no se puede quejar de eso, porque él organizaba reuniones en el Palacio para que buscaran cuarto para elegir su congreso. Bueno, pero ahí así, preferencial. Ahora él fue víctima de su propia táctica. Él impuso el voto preferencial y ese voto se lo comió. Fíjese que el PLD pasó a tener en la actualidad 12 legisladores. 12 diputados, porque senador no tiene ninguno. No tiene un senador. Pero eso no se había visto nunca. Una gente que tuvieron la gran mayoría del Congreso, que debió sacar el 37% de la matrícula de diputados. Son 190, el 37 hubieran sido como 50, casi 40 o 30 legisladores, 30 y pico. Pero ya ahora, ¿cuántos tienen? 12.
Es un 10%, está casi en un 11%. El partido de Paliza tiene que mirarse en ese espejo, Sí, señor. que hoy tiene mayoría, Sí. mañana podría no tener nada. ¿Y cuál es la manera de protegerse de eso? Dejando una organización legal, unas normas legales bien claras, ahora que se tiene mayoría, para que eso rija para el futuro. No, y la ley rija para el electoral porvenir. también hay que revisar. Sí, pero es Las dos. es este partido de gobierno ahora que tiene todas las estructuras de poder en su mano, Para hacer lo que quien tiene que hacer las reformas que organicen la república, porque los partidos y los dirigentes de los partidos van y vienen, pero la república está ahí, Sí. el partido siempre está ahí, de manera que yo exhorto a los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y a todos los legisladores en términos generales a que aprovechen esta propuesta de ley que ha hecho el partido de gobierno y conviertan eso en un real estatuto, en un código electoral que rija a los partidos y que permita que se puedan defender de la delincuencia que vive al acecho para asaltar el poder político en este país y en la región. Vamos a una pausa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. El otro tema, doctor, es el tema de geopolítica, que preocupa. La semana pasada aquí estuvimos viendo el tema del desarrollo de la confrontación en Oriente Medio, y eso parece que se está empantanando, porque hay un componente en la confrontación que tiene mucho que ver con esa fe y ese concepto del terrorismo que se liga a ciertas creencias también, que se cree o que se llegan a creer gente que está en ese medio de esas creencias, que es mejor morir que estar vivo,
porque se nombran mártires y van al paraíso. Son una cosa, y son gente que dirigen países, que dirigen potencias. Entonces no sé si esto va a tener una salida política, porque lo que han dicho la gente de Irán, que son los que están siendo atacados, como que a ellos les da lo mismo morir todos para mantener su fe. Y el error de Estados Unidos que se ha involucrado en esta confrontación fue no tomar eso en cuenta, contra quién se estaban confrontando, y que la decisión tampoco podía ser una decisión emotiva. Tenía que haber mediado mucha más acción de inteligencia ahí para que el golpeo fuera donde tenía que ser, porque parece ser que a los dirigentes iraníes no le importa que le demuelan las ciudades. Ellos son como los de Afganistán, que están dispuestos a retirarse a las montañas con un fusil a pelear contra el mundo entero desde ahí y a dañar la convivencia. Mira lo que están haciendo con el tema de la circulación de los barcos ahí cargados de petróleo. Cuando hundan 2 o 3 petroleros de eso ahí, el daño medioambiental que va a haber va a ser peor que el de la guerra. Y parece ser... Pero eso tiene un agravante peor. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? Mire, ahí explotan un barco lleno de petróleo. Se contamina toda esa agua. ¿Qué pasa? Que todos esos países, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, todo lo del Golfo Pérsico, toda esa área ahí, hasta ellos mismos lo dirán, sí, es desalinizando el agua. Ahí no hay agua potable. Ahí no hay río. Ahí no hay río. No. Son desiertos. Todo el agua es desalinizada. Entonces, si explotan eso, se contamina y entonces ahí sí viene una catástrofe grande para ellos. Pero es que es una situación difícil. Estos dirigentes no pensaron en eso. Ciertamente a estos religiosos había que pararle los pies. Porque que no es así. Porque también si llegan a tener una bomba atómica se la tiran a los otros. No, ellos no tienen que ver. Se la tiran porque Alá lo va a coger en el paraíso. Recuerde que esas son la gente y son los únicos que hacen eso, que se amarran una bomba en el cuerpo y se explotan. Pero además, esa guerra ¿creen en eso? Tiene un problema ahí en esa área, que es el problema religioso. Eso. Ahí están los chiitas, que son esos de Irán, y los sunitas, que son son enemigos. Son tribus Enemigas, por ejemplo. Antagónicas. En Irán, un ayatollah, de lo que ellos llaman ayatollah, tiene que usar un turbante negro y una barba. Es parte de su presencia. El que tiene el turbante blanco no es ayatollah, no ha llegado todavía. Entonces, si usted coge la sociedad iraní, está dividida prácticamente en dos. Que lo hemos visto ahora. Sí. Una parte que son esos religiosos que dirigen, los ayatolás, ¿verdad? Que tienen subyugado al pueblo, que si hay una protesta matan, hacen de toda la desgracia y toda la cosa. Y otra parte que es el pueblo, donde hay más de un 30% de esa población que es joven. Y esos jóvenes no quieren eso, no quieren vivir subyugados. ¿No creen en eso? A eso. No creen en eso ya. Aparte de eso, usted tiene una población ahí de un 10% de los kurdos que tampoco creen en eso. Oiga bien, y hay otro porcentaje que tampoco ni es kurdo, ni es de eso. Es una sociedad compleja, es una situación compleja. Ahora, ¿qué favorece a los ayatolás? Que tienen el poder, tienen las armas y tienen los métodos represivos. Es lo único. Por eso están ahí. Es lo único. Si ahí llegan y arman a la población, porque le lleguen armas, ahí se arma una guerra civil. Ahí se arma una guerra civil seguro. Tan cerca está eso que yo vi una entrevista que le hicieron al jefe de la policía de Irán. Lo van a matar todos. Esta semana. Y dijo que todo el que se mueva ya ahora está calificado peor que un enemigo.
Sí, así. Es decir, no Debe es, matar. no es prisión. Él dijo que tienen órdenes, los policías, hay como una policía religiosa que funciona allá. No, la policía Sí. de la moral. Eso es una policía religiosa, que la orden es eliminar a todo el que no esté de acuerdo con lo que ellos representan, a todo el que No, no esté pero de así acuerdo no con los puede ser. ayatoles. Pero está ahí la entrevista, yo la vi. Sí, sí. Es una pero barbaridad. Eso, es que eso es un- en medio de una confrontación en la que Irán no tiene la de ganar, esa es la posición que tienen los dirigentes. Pero yo voy a poner el caso de un joven. Ese joven de allá de Irán, que ahora con este asunto de las redes sociales, eso tienen de bueno. Ellos ven cómo viven la gente en Occidente, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos y eso. Y además allá hay una diáspora que esa sí es grande. Tienen 40 años emigrando, casi 50 años. No, y entonces las mujeres tienen que andar con una burka, la cara tapada. Los jóvenes no pueden hacer esto ni aquello. Entonces, estos jóvenes de ahora están viendo, no, pero para acá se vive mejor y se disfruta más y la vida es más. Tienen libertad. Y hay libertad. Bueno, entonces usted me va a decir a mí que un joven de eso va a seguir un señor de esto con una barba, un turbante prieto y rezando a cada rato y haciendo. No es verdad, eso no es verdad. Ahí viene una explosión que usted verá. Eso nada más es que vamos a ver en qué para esto. Pero si los Estados Unidos, Israel o quien sea le consigue armas a esa gente, ahí se arma la del cara. El problema es que el presidente americano ha dicho que a la población que tome iniciativa, pero sin armas no pueden. ¿Cómo lo van a tomar? Exacto. ¿Cuál Con lo dejo. es la conexión que tiene el presidente americano y sus halcones guerreros con la organización de base que hay en Irán? No, ahora están hablando con los kurdos para que los kurdos sean que arranquen. Sí, pero lo primero que hizo Pero un 10%. lo primero que hizo el señor presidente americano fue que el hijo del anterior Shah de Irán, que ha estado motorizando Ya lo descartó. la protesta, lo primero que hace lo mismo que hizo en Venezuela. No, los líderes que todo el mundo estima que son los líderes, para él no son esos sí, líderes, porque él tiene también otro estilo. Vamos a negociar. Bueno, ¿negociar es qué? Pero Negociar la libertad como han hecho en espérese, Venezuela. Pero Venezuela no es Irán. No es lo Ni mismo. en cada país se No. dan las mismas condiciones. No, pero fíjese que en Venezuela igual hicieron un alaraco militar para dejar a la misma gente. Están los mismos. Lo que pasa es que en Irán le han dicho que no, que ni eso. Ni eso. Ni eso. Ellos le dijeron que él se puso a decir, el que vayan a elegir de líder, pero lo primero que tiene que decir es Pues tiene que estar de lo acuerdo primero que conmigo. tienen que decir ellos es, hay que cambiar el sistema. No es eso. Ya en Cuba han planteado lo mismo, ¿eh? De que dejar uno de ellos. ¿Y usted cree que eso es lo que han esperado los cubanos por más, No, por más de porque 60 va a años? seguir lo mismo. Entonces, Ahora, yo le voy a decir una va a ser cosa. frustratorio Con el- la acción guerrera de Estados Unidos. Sí, puede ser que le salga muy mal. El caso de Venezuela es digno de un análisis que da risa. Porque yo... Da una risa pero sarcástica. O sea, Sí, no, sarcástica, claro. sí, porque Yo no había visto una persona tener un mimetismo y una transformación tan grande como la que ha tenido la que presidenta ahí. pero cualquiera. Pero ahora está ella que lo que diga Trump, eso es lo que va. Sí. Va a visitarlo. incluso. Ese es su papá. Dijo que va a visitarlo. Qué buena oportunista y bandida y sinvergüenza, porque ese es el calificativo que hay que dar. Ella es Catalina la Grande. Y traicionó a Maduro y a todo el mundo, y eso Oiga bien. es. Ahí hay un grupo de Ahí traidores. no hay un socialismo del siglo XXI. Eso es lo que es eso. No, entonces ella es Catalina la Grande del siglo XXI. ¿Usted se ha leído la historia de Catalina Sí, la claro. Grande? Pero, oiga. Ella es pequeñita, pero se comporta como Catalina la Grande. Sí, no, y entonces es una cosa que usted le da hasta risa, usted ve el comportamiento, dice, ¿qué es esto? ¿Y dónde está el mazo de cabello? No está tan bien alineado a los Estados Guardó el Unidos. mazo, pues él usaba la televisión. Ah,
Él usaba un mazo para darle a la oposición. No, ya eso no está ahí. Ya. No han soltado los presos. Tienen que abrir ahora para hacer elecciones y esas cosas. Y todo el petróleo que lo manden para allá y ya están los... Y él reparte. Los americanos Lo que se cobra es lo reparte. Así es que está la cosa. Bueno. Entonces, no, pero lo que hay que ver... Pero en Irán no va a ser así. No es así. Hasta ahora, lo que se ha visto es que no se plantean. El único que está claro... Porque ahí entra el problema religioso. ¿Te entiendes? Que es más profundo que una posición de esta oportunista que tienen estos de que comunistas del siglo XXI, que yo qué, no. Estos son religiosos que creen en su creencia de ellos. Los que están claros son los dirigentes de Israel. Israel sí. Saben que ahí hay una confrontación que solamente se puede saldar con la liquidación de una de las partes. Israel no aspira a liquidar a Irán, como Irán aspira a desaparecer a Israel, incluso si pueden hundirlo, en el fondo del mar hundirlo. Pero sí Israel aspira a que ese régimen, que lleva casi medio siglo ahí entronizado, y cuya prédica principal ha sido hacer desaparecer al enemigo que se llama Israel, sabe Israel que hay que darle otra salida a ese tema, que es el origen. Hay que decir también que en esta semana el jefe, el que está dirigiendo militarmente a Irán, en la confrontación con Israel y con Estados Unidos, amenazó directamente al presidente americano y dijo que él puede desaparecer. Uno espera que en Estados Unidos hayan tomado nota de eso porque eso puede escalar a otro nivel. Ellos tienen capacidad y lo han hecho con otra gente para atentar contra los dirigentes americanos. Y no obstante esa camaradería que el señor presidente americano quiere exhibir con relación al dictador de Rusia, son aliados. No, Rusia le está dando inclusive las coordenadas de las bases americanas para que la golpeen. Para que la golpeen. Sí. Que sigue ahí jugando con ese. Y lo otro es... Pero el señor Trump descartó eso, dijo que eso no era verdad. Ah, que no era verdad, que sigue ahí, pero hay otra cosa. Por ejemplo, a Zelensky lo han dejado solo, ¿verdad? Sí, bueno, ahora Zelensky, el presidente Zelensky mandó en estos días una avanzada de ingenieros y técnicos en asuntos de drones, porque Ucrania se ha preparado y es la mejor y la que tiene la mayor fábrica de drones y los que están más preparados en eso de los drones. Se han preparado, sí. Oiga bien, sí. Porque entonces mandó un grupo de ingenieros y técnicos a Arabia Saudita y a varios países del Golfo Pérsico para que lo auxilien en cuanto a la detección de drones y fabricar drones también para tirarle, porque Irán está cometiendo un error. Eso de que de atacar bases, esos misiles caen a veces, o esos drones gastan dinero y tienen que estar interceptando, y algunos caen en áreas civiles. Ellos lo que están buscando es que todos los países del Golfo se unan y le entren a ellos también. Bueno, ese es el temor de una conflagración regional. Se quejaba el dictador, ya al despedir esta presentación, el dictador de Rusia se quejaba de que el señor Zelensky le mandó una bombita a la fábrica de chip militar que tenía, y que ahí había tecnología inglesa y francesa. Bueno, ¿y qué él quería? Pero él le da... y dijo que eso era saboteando las negociaciones. Hoy, cuando ellos se sientan a negociar con la gente de Zelensky, y él le manda las andanadas más terribles de bomba a Ucrania el mismo día. ¿Y qué quiere el señor? Vamos a ver cómo evoluciona el tema de Oriente, porque ese sí que va a seguir teniendo un impacto en todo el mundo por el tema ese de la inestabilidad comercial que eso conlleva. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.